Buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos con nuestra clase de automatización y control, la clase 3, sensores. ¿Sí? En la clase 1 desarrollamos en clase, estuvimos viendo lo que eran relés, contactores. La clase 2 estoy levantando a la plataforma de la facultad, que estoy viendo todo lo que es la parte de detectores. Ya tienen los materiales de la clase 2 también disponibles en la plataforma de la facultad. Y ahora entonces toca ver lo que es la parte de sensores, ¿sí? Vamos a estar mirando sensores, ¿sí? Vamos a comenzar con los sensores de desplazamiento. Dentro de lo que hace a los sensores de desplazamiento tenemos los potenciómetros, ¿sí? Los potenciómetros relacionan un desplazamiento lineal sobre una resistencia, y en la medida que va agarrando un mayor desplazamiento se tiene una mayor resistencia, ¿sí? Entonces existe una relación entre los voltajes y las resistencias abarcadas. Entonces lo principal dentro de lo que es los potenciómetros es que generalmente se utilizan como sensores internos dentro de los sistemas. Las desventajas son las bajas prestaciones, ¿sí? No es demasiado preciso, ¿verdad? Y otra cosa es que uno de los extremos tiene que estar fijado al dispositivo o a la máquina que se está queriendo medir. Y su ventaja es que tiene una facilidad de uso y un coste bajo. Vemos ahora otro tipo de sensores de desplazamiento. Los sensores de desplazamiento son del tipo LVDT, ¿verdad? Transformación diferencial de variación lineal. Miden desplazamientos lineales, o sea, solamente pequeños desplazamientos generalmente basados en bobinado, ¿sí? Un bobinado primario y secundario va produciendo una diferencia de voltaje, ¿sí? Tienen una alta resolución y linealidad, poco rozamiento, ¿sí? Porque en este caso, ¿qué pasa? El dispositivo se basa en la variación del flujo del campo magnético, ¿sí? Un dispositivo cuando ingresa dentro de este bobinado produce una variación del campo magnético. Entonces aparece un voltaje queriéndose oponer al sentido del desplazamiento del dispositivo. Entonces no tiene prácticamente rozamiento, ¿sí? El bobinado está alrededor del dispositivo que se quiere medir su desplazamiento, ¿sí? Lo interesante de este método es que tiene una respuesta bastante rápida, ¿sí? Y se le conoce como transformador diferencial de variación lineal. Es otro tipo de sensor de desplazamiento, ¿sí? Entonces, a diferencia del sensor que veíamos anteriormente, el potenciómetro, acá entonces vemos que la estructura interna que se está queriendo medir su desplazamiento no tiene que estar sujeta a ningún extremo del sensor, ¿sí? El otro tipo de desplazamiento o de sensores de desplazamiento que tenemos son los sincros y los revólveres, ¿verdad? Generalmente en este caso van a medir desplazamientos angulares, ¿verdad? Circulares. La ventaja es que tienen una buena robustez mecánica, son inmunes a la humedad y pueden trabajar a altas temperaturas y con vibraciones, ¿sí? También se basan en principios de cambios de flujo magnético, ¿sí? Solo que su forma
y la ubicación de esos campos es diferente al de los desplazadores LBT. Ahora tenemos otro tipo de sensores de desplazamiento que son los encoder ópticos, ¿sí? Los encoder ópticos obtienen una señal digital a partir de desplazamiento angular o lineal, ¿sí? Yo emito una luz con LED, ¿sí? Y del otro lado tengo un fotorreceptor. En la medida que se va desplazamiento, yo voy obteniendo, se va produciendo desplazamiento, por ejemplo, de un orificio al otro, entonces yo voy a poder medir este desplazamiento, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un emisor de luz, generalmente un diodo LED, un fotorreceptor del otro lado, y entonces con estos encoder ópticos yo voy a poder medir también desplazamiento. Lo interesante es que en un solo giro pueden llegar a medir hasta 100.000 pulsos, de acuerdo al tamaño de los orificios, ¿sí? Generalmente estos encoder ópticos son de muy alta precisión. Entonces, ahí vemos los tres tipos de sensores principales para desplazamiento. 4 en realidad, ¿verdad? Con el encoder óptico son 4. Ahora vamos a ver un poco los sensores que son para velocidad. La primera aproximación o el primer tipo de sensor de velocidad es utilizar un sensor de posición y medir su variación respecto al tiempo. O sea, cualquier sensor de posición y por otro lado tener alguna forma de cronometrar en cuánto tiempo se produjo ese desplazamiento. Porque ya que como velocidad es igual a espacio sobre tiempo, entonces ya que pude medir el desplazamiento con alguno de los otros sensores, entonces bastaría cronometrar el tiempo en el cual se hizo ese desplazamiento. Con lo cual ya tendría los dos elementos para medir la velocidad, ¿sí? ¿Qué es un taco generador? Es un dispositivo que obtiene una tensión proporcional a la velocidad de giro de un eje, ¿sí? Nuevamente, en este caso, cuando se produce una rotación, existe una variación del flujo magnético, ¿sí? Y entonces se puede detectar por medio de esa variación de flujo magnético, se induce una corriente y esta corriente se puede detectar en forma de un voltaje en el otro extremo, ¿verdad? Entonces esa es otra manera de, en este caso, como estas posiciones o tacos, ¿verdad?, tienen una ubicación definida, yo puedo medir qué tan rápido se está produciendo este desplazamiento y con eso logro medir la velocidad de un desplazamiento, en este caso circular o angular, como quieramos llamar. Luego tengo el encoder incremental o encoder óptico. También yo lo puedo utilizar. En este caso, lo único que necesito es añadirle a mi sistema de fotoemisor y mi receptor, ¿verdad? Como habíamos dicho, añadir algún tipo de cronometraje, ¿sí? Por ejemplo, en el momento que se produce eso, en el circuito del fotorreceptor, parte de eso podría dirigirse a un chip o a una parte del circuito que haga conteo. Y con eso ya vamos a poder también utilizar el encoder óptico para hacer medición no solamente de posición, sino también de velocidad. Después está lo que llamamos los sensores de aceleración. Físicamente la aceleración es el producto, una derivada de la velocidad, ¿sí? Pero también recuérdense de la ley de Newton que
por ejemplo, la aceleración también puede ser medida en relación a la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Entonces hay varias maneras de implementar un sensor de aceleración. Acá vamos a mirar algunas. Quiero decirles, señores, que estamos solamente presentando algunos de los métodos más conocidos de hacer sensores. Hay muchísimos sensores en el mercado. Cada día están apareciendo nuevos sensores con nuevas propiedades. Esto no es un estudio exhaustivo, ¿verdad?, de todos los sensores posibles, solamente de los más comunes, de los más conocidos, y para tener una idea del funcionamiento de esos dispositivos, ¿verdad? Entonces, vamos a fijarnos un poco ahora en lo que es el sensor de aceleración. En general, va a consistir de un cristal piezoeléctrico que, sometido a una carga y presión constante, producida por un resorte, una masa inerte, ¿verdad? Los sistemas piezoeléctricos, entonces, cuando yo ejerzo una, una presión, una fuerza sobre un material piezoeléctrico, es ahí donde se produce una corriente eléctrica, ¿sí? El más conocido de los materiales piezoeléctricos es el grafito, ¿verdad? Pero hay otros materiales también que se van descubriendo. De hecho, que los materiales son toda una ciencia, como algunos de ustedes o quizás todos ya saben, ¿verdad? La ciencia de los materiales, donde cada día se van descubriendo nuevos materiales, se hacen nuevas combinaciones químicas, experimentos y se van creando nuevos materiales que se usan después en productos justamente como los sensores, ¿sí? Entonces la presión hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad?, de la masa, ¿sí?, va a hacer una modificación, ¿sí? Esa masa entonces va a estar soportando una variación, ¿verdad?, que puede acelerarle o desacelerarle. Entonces la masa es como un testigo, ¿sí? La masa es la que va a soportar, ¿verdad?, el cambio de las aceleraciones o la desaceleración, ¿sí? Y eso se va a transmitir en forma de una presión y esa presión va a dar lugar a una tensión eléctrica, ¿sí?, que va a ser proporcional a la presión que está siendo ejercida sobre el cristal del piezoeléctrico, ¿sí? Este hecho se utiliza mucho, ¿verdad?, dentro de lo que es, por ejemplo, ustedes saben que los ascensores, ¿verdad?, tienen sensores de aceleración justamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ante un cambio muy brusco, las personas pueden experimentar malestar, ¿verdad? O también puede ser un indicativo de que ese dispositivo no esté funcionando correctamente, un ascensor, ¿verdad? Y hay un montón de máquinas que utilizan los sensores de aceleración. También en los vehículos, para fijar mejor los cinturones de seguridad, algunos utilizan también los sensores de aceleración, ¿sí? Ahora entonces vamos a ver lo que es un sensor de fuerza y par, ¿sí? Eh, Tengan presente siempre en la mente cuando estamos hablando de eso que fuerza es igual a masa por aceleración, una de las primeras fórmulas de la física que veíamos, ¿sí? Entonces, si yo estoy pudiendo medir la aceleración con un dispositivo piezoeléctrico en base a la variación de la fuerza, de la presión ejercida sobre una masa, también naturalmente el mismo material piezoeléctrico me puede servir de alguna manera para detectar la fuerza, porque forma parte de la misma fórmula física. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si yo podía medir la aceleración, naturalmente el otro elemento de esa fórmula física, la fuerza, también voy a poder recurrir a un dispositivo piezoeléctrico para detectarlo, ¿sí? Y es lo que ocurre, ¿verdad? Eh, Se mide la fuerza y los pares. Los pares, como saben, son dos fuerzas de sentido contrario.
nada más, ¿verdad? A eso le llamamos par, ¿sí? Dos fuerzas de sentido contrario que tienden a producir la rotación de un elemento, ¿sí? Por ejemplo, por decirlo, si nos fijamos, acá, por ejemplo, se indica NXFX como un par que tiende a hacer rotar alrededor de este eje que es X, ¿sí? Por ejemplo, NZ es un par, ¿sí? Y de esa manera se pueden ir viendo, ¿verdad? Los diferentes pares o las fuerzas, ¿sí? Entonces, estos sensores también utilizan materiales piezoeléctricos que varían el voltaje en base a la presión o a la fuerza aplicada sobre el dispositivo, ¿sí? Utilizan sensores piezoresistivos que presentan una resistencia variable a una deformación sufrida, ¿verdad? Entonces, cuando yo más presiono el material piezo-resistivo, entonces su resistencia va a ser variable. Entonces, evidentemente, la corriente eléctrica a través de él va a cambiar. Y al cambiar la corriente eléctrica, haciendo caer sobre una resistencia testigo, puedo hacer variar el voltaje también, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo también los sensores de fuerza y par. Nuevamente, para lo que es el par, hago una medición sobre la deformación de una estructura piezoresistiva, ¿sí? La deflexión genera una tensión que cambia una resistencia que va a estar conectada a una salida calibrada. Entonces, los sensores de fuerza, de par y de aceleración se basan en utilizar materiales, sensores piezoresistivos, ¿verdad? Cuya resistencia varía en base a la deformación que se le aplica al elemento, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en lo que es los sensores de flujo, ¿sí? Los sensores de flujo o caudalímetros tenemos varios tipos, ¿sí? Tenemos los mecánicos, en el cual el fluido circulante mueve partes mecánicas móviles que traducen ese movimiento a un contador, ¿sí? Y a través de ese contador se puede verificar un volumen y ser visualizado, ¿sí? Entonces, los mecánicos son los primeros tipos de sensores de flujo, ¿sí? Entonces, puede haber, por ejemplo, una vibración de un tubo. O sea, la implementación puede ser de muchas maneras, ¿sí? Por ejemplo, se podría ver que le imprimen una deformación a un elemento mecánico, el flujo le imprime una cierta deformación. Entonces, esa deformación o ese movimiento va a ser comunicado a un contador que ese desplazamiento, ese movimiento que se realiza va a ser proporcional a un volumen de líquido que probablemente está en ese momento transitando por el lugar donde se está queriendo medir el caudal, ¿sí? Evidentemente, por ejemplo, cuanto más rápido se produce este movimiento o cuando la deformación es mayor, entonces probablemente va a ser mayor el caudal del líquido que está circulando. ¿Cuáles son las ventajas de los caudalímetros mecánicos? ¿Sí? Su salida es lineal respecto al flujo másico a la cantidad de masa que está del líquido que está circulando, ¿sí? No requieren compensaciones por variación de temperatura o presión. O sea, cómo se... vamos a hacer una reconexión, sí, por favor.
detengo acá esto un ratito, hacemos una reconexión para continuar. Sí, profe. Dale, profe.